Hoy es 10 de julio de 2020, mi entrevista es Marina Vila, y la primera pregunta para empezar es si podrías contarnos un poco qué haces. Bueno, yo trabajo con lo que son las artes bioelectrónicas, es una conjunción de poética con elementos de la naturaleza, con elementos bióticos en desarrollo, en relación o en vínculo para generar obra artística. ¿Podrías contarnos con qué materiales trabajás y por qué te interesaste en ellos? En realidad los materiales con los que trabajo no fueron casualmente elegidos, sino que ellos me encontraron de cierta manera a mí. Yo soy de provincia de Buenos Aires, vivo en Monte Grande, siempre viví con terreno, con mucha vegetación, y de a poco, a partir de empezar a involucrar el espacio, yo vengo de las artes visuales tradicionales, soy de Yuna, y empecé a trabajar con el espacio, con la tecnología, con la programación, a partir del ingreso en la maestría en artes electrónicas, y a raíz de eso empecé a testear y a jugar con algunas materialidades vivas, porque también me sucedió que yo siempre me conectaba con esas materialidades de alguna manera, y con la naturaleza. Entonces empecé a generar esos cuestionamientos ecológicos, si se quieren, o políticos, a partir de estos elementos que a veces utilizo hongos, otras veces fibras, bacterias, microorganismos. En general trabajo con elementos que están vivos, por lo tanto van mutando y van volviéndose otra cosa, o viven, crecen, mutan, cambian, se regeneran, coevolucionan. Entonces esa cuestión de elegir este tipo de materiales me permite co-crear con ellos en lo que es una obra artística, y también perder un poco de control, ¿no? Aparece una parte muy importante que a mí me interesa muchísimo, que es este tema de trabajar una relación más horizontal con la materialidad, y estos elementos me resultan sumamente atractivos por eso mismo, ¿no? Porque es como que la obra es en sí misma naturaleza, la obra es en sí misma una creación conjunta, y de ese lado hago el planteo teórico de buscar un paradigma no antropocéntrico, y tratar de hacerlo un poco más horizontal de las obras tradicionales. Bien, y pensando un poco eso, ¿cuáles son digamos, las líneas de investigación que intervienen en tu obra? ¿Y qué tipo de proyectos llegaste a enfocarte? Bueno, trabajo mucho con lo que es esta arista latinoamericana de bioarte. Siempre hago esta aclaración de latinoamericana porque no coincido con los parámetros de definición de lo que es el bioarte tradicional, donde se necesita un laboratorio para crear, y técnicas de biología dura. Y considero desde este lugar que el bioarte está muy emparentado con lo vivo, pero también lo vivo es el territorio, es el contexto. Entonces, desde ahí, desde irme, escaparme o directamente negar ese laboratorio, me encuentro en un territorio vivo donde todos los elementos o las materialidades que trabajo están en contexto, tengo mucha obra que es site specific, que es en la naturaleza, y después, bueno, me ha tocado por esta lógica museística de adaptarla a un espacio cerrado, con todas las problemáticas que ello conlleva, pero trabajo sobre todo en territorio para trabajar la naturaleza contextualizada, y con este paradigma de la co-creación y la búsqueda de la ruptura con el paradigma antropocéntrico. Me interesa la cuestión de generar los tentáculos con otras especies, este paradigma, estas líneas teóricas de Haraway, que ahora está que es tan contemporánea, sobre el trabajar estas relaciones y estos enlaces
entre las especies y de esta manera crear en conjunto. Y me interesa toda esta cuestión de el dejar actuar por parte del otro, ¿no? La cuestión agencial de la materia, tanto biótica como abiótica, y buscar estas observaciones, estos cambios de percepción en cuanto a que, si bien yo empiezo eligiendo estas materialidades, y desde ahí podemos seguir hablando de un paradigma totalmente antropocéntrico, en el momento en que yo me corro y dejo actuar a estas materialidades para que constituyan la obra, ahí ya se horizontaliza la relación y podemos decir que hay un cierto desplazamiento. A mí también me interesa esta cuestión procesual o evolutiva de la obra, en la cual no hay un momento en que yo digo, bueno, esta es la obra, sino que la obra son momentos, son procesos en la que es tanto esa obra en germen, donde esas materialidades todavía no comenzaron a actuar, como el momento de decadencia o de ocaso, para decirlo en términos más tradicionales, en la que esa obra se empiece a degradar o a descomponer, y aparece el concepto de ruina, ¿no? Ese concepto de decadencia que en general en las instancias museísticas se trata de evitar. Para mí todos esos momentos también son parte de la obra artística, y ese ocaso donde en general no aparece esta belleza, o no aparece el parámetro del orden, de lo prolijo, de lo controlado, eso también es parte, y el tiempo es otro factor que aparece en esta tipología de obras, donde es fundamental a la hora de pensar los procesos y pensar el concepto de la obra en sí misma. Bien, perfecto. Y dime, ¿cuál es tu visión ahora sobre el futuro de la educación de las artes electrónicas? Y si tuvieras que pensar sobre la educación online, ya sea en relación con tu propio trabajo, que bueno, que tiene que ver con una cuestión más manual, o en general en el caso de la docencia. La enseñanza de las artes electrónicas de manera digital abrió como, bueno, muchas aristas, las posibilidades digitales, cerró otras, por supuesto. Yo trabajo con el laboratorio de biomateriales, y en ese caso, por un lado, quitó lo que es bien la experimentación, ¿no? El hacer en sí mismo, el compartir procesos, pero por otro lado no imposibilitó a buscar también esa cuestión de replantearse las materialidades en sí. Por un lado, a mí me interesó mucho todas las experiencias digitales que he tenido hasta el momento, desde que arrancó esta cuarentena, porque la gente, al no poder comprar ciertas materialidades, ciertos materiales, se vio obligada a ver de otra manera lo que ya tenía disponible. Entonces hubo como una resignificación de todos esos elementos que solemos utilizar en la cocina, que solemos utilizarlos de manera ciega, prácticamente sin cuestionar qué hace cada una de las cosas que utilizamos. Y en cuanto a las artes electrónicas también, ¿no? De esta imposibilidad de comprar tanto, no sé, un motor, un circuito, un microprocesador, hace que uno se desprenda un poco de la necesidad de determinados elementos y enfatice lo que es el concepto en sí, para buscar, bueno, con qué puede significar lo mismo mediante otras tecnologías, quizás mucho más básicas o precarias, que también, si bien en Latinoamérica solemos tener una visión más poética de la tecnología, en este momento lo que se posibilitó es que uno priorice absolutamente el concepto y trate de buscar en qué aristas uno lo puede trabajar con lo que uno tiene disponible. Entonces, de ese lado me pareció muy interesante el cambio, simplemente para repensar nuestras materialidades que atraviesan las artes electrónicas, y bueno, en mi caso particular, los biomateriales, que es uno de los elementos más pregnantes en mi obra artística. Y en cuanto al futuro, veo algo más híbrido que lo que venía sucediendo hasta el momento en la modalidad presencial,
uno en este momento logró una independencia fenomenal del espacio, donde se dio cuenta que uno puede prescindir un montón de veces de desplazarse en la ciudad, y me parece que la vuelta a la normalidad, la nueva normalidad, va a conllevar una hibridez de tecnologías y de herramientas digitales mucho mayor, y esta cuestión de prescindir del espacio físico en muchas de las ocasiones que hasta el momento no teníamos opción. Y más que nada, y yo por un lado me replanteo mucho y me replanteo siempre el tema de las distancias, ¿no? Yo al ser de Gran Buenos Aires, las distancias son mucho más largas hacia la ciudad de Buenos Aires que, bueno, alguien que está allá donde tienen todo disponible, y verdaderamente los que no estamos tan cerca, y que todo sucede allá, ¿no? Porque somos un país donde todo sucede en Buenos Aires, entonces me resultó mucho más democrático incluso el tema de cómo se está desenvolviendo el mundo digital en este momento. Entonces, desde ese lado me parece, y ojalá que suceda este cambio significativo de educación, donde esté todo más distribuido y esté todo menos centralizado. Ya para concluir, con cuáles son tus proyectos personales o colectivos de creación que aún están en etapa de gestación o que desearías desarrollar. Bueno, en este momento estoy trabajando una obra a partir de derivas en el territorio y captura de gases, a partir también de materialidades de hongos. Me interesa mucho visualizar o entender lo que sucede de manera invisible a nosotros en el entorno, por ejemplo, lo que estamos respirando el día a día cuando transitamos en las ciudades, que es algo que nosotros podemos llegar a imaginarnos quizás, pero uno no tiene noción de lo que existe, y son micropartículas que estamos ingiriendo y estamos insertando en nuestros cuerpos, y me parece desde ese lugar algo totalmente político el poder visualizar y ser parte de la constitución de nuestro entorno, ¿no? Entonces, estoy generando este dispositivo, que lo tengo como medio parado porque precisamente involucra el desplazamiento por ciudades, pero me interesa mucho indagar por ahí, indagar también en nuevas materialidades vivas, bueno, seguir con el equipo de la maestría de UNTREF, que estamos trabajando con respuestas al COVID, y bueno, particularmente tengo constituido un colectivo artístico con Demián Ferrari que se llama Robotícula, que trabajamos con la constitución de robots que escapan del paradigma antropocéntrico, y a raíz de eso también estamos pensando como nuevas especies para desarrollar. Y bueno, a mí me interesa estar como en diferentes como islas de proyectos, porque genera también otro movimiento y otro foco. A veces uno le pasa que se encuentra tan focalizado en una obra que es posible sentarse de la otra vereda para cuestionarla, y esta cuestión de ir trabajando por islas de trabajo hace que ese pequeño distanciamiento que uno se toma cuando uno está en otro proyecto, pueda mirarlo desde otras aristas y de esa manera poder trabajarlo más fuertemente, ¿no? Entonces, actualmente me encuentro en estas instancias y profundizando por esos lados. Estoy cada vez más cruzando a la vereda del diseño, me interesa mucho indagar por ese lado y seguir desarrollando biomateriales que también sean posible aplicarlos en ámbitos utilitarios, pero bueno, mi obra en general a lo largo de los años siempre tuvo esta cuestión del toque con la funcionalidad y estos idas y vueltas con los lugares poéticos y útiles que van recorriendo cada instancia de las obras.